que viene es 17 de junio y es un feriado nacional. Hace poco tiempo se incorporó al calendario de feriados nacionales y lo único que sabemos que es el feriado de Güemes. Claro. ¿No? Es como Chau. que, viste, quedamos en esa situación. Y bueno, me pareció obviamente oportuno tener una pequeña clase, volvemos a hablar de historia, que tenga que ver justamente con el feriado del 17 de junio, ¿no? Y lo más importante que debemos saber es un poco, siempre comenzamos, ¿no? Contexto histórico, regional, espacial, y luego después algunos detalles particulares sobre quién fue Martín Miguel de Güemes, que para la época tenía un nombre muchísimo más largo, no sé, como 11 nombres, ¿no? Más o menos, pero conocido y además dicho como Martín Miguel de Güemes. Casi toda la información y el trabajo, el resumen que hacemos en la clase de hoy tiene que ver con una bibliografía de una historiadora salteña que se llama Sara Mata, ¿no? Que, digo, para aquellos que quieren ampliar un poco sobre Güemes en la región, ¿no? Tienen que linkear y ir directamente a varios libros y trabajos que tiene la historiadora salteña Sara Mata. Bueno, nosotros aprovechamos sus investigaciones y sus trabajos para hacer un poquito de divulgación, ¿no? Más o menos. Bien. Martín Miguel de Güemes nació un 8 de febrero de 1785 y fallece en Cañada de la Horqueta. Esto es, su nacimiento es colonia española o territorio bajo dominio español, y su muerte es en Cañada de la Horqueta el 17 de junio, ¿no? Nosotros conmemoramos el paso a la inmortalidad de los próceres, el 17 de junio de 1821 en territorio de Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Ahí, en su nacimiento y muerte, territorio que cambian de nombre. El trabajo de Sara Mata, por lo menos en el cual yo me basé, movilización y guerra sobre la región del Alto Perú o lo que hoy conocemos como Salta, Jujuy y Tarija, que sería el sur de Bolivia, limítrofe con Salta, ¿no? Sería esa región. Debemos tener en cuenta, como decimos siempre, contexto histórico, bueno, una provincia de Salta incorporada a lo que tiene que ver con el movimiento, el circuito mercantil desde las reformas borbónicas, la plata y todos los metales preciados que salen de aquella mina son extraídos llevados a Europa por el Río de la Plata. Antes se hacía por el puerto del Callao. Con las reformas borbónicas se inaugura el puerto de Buenos Aires y en vez de hacer toda la vuelta en barco por abajo, ¿no? Lo bajan en mulas, ¿no? Por el Alto Perú, todas las provincias, lo que hoy conocemos como Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no? Córdoba, ¿no? Y a la provincia de Buenos Aires. Bueno, Salta es muy importante en ese momento, ese circuito comercial, ¿no? En donde va todo este movimiento, ¿no? Particularmente rico en pasturas, ¿no? Que le da la posibilidad de ser cría de ganado y de cría de mulas, básicamente. Entonces es una zona que abastece de ese circuito, ¿no? Salta abastece de ese circuito. Entonces decimos, bueno, si hay buenos campos, buenas praderas, ¿no? Y hay criaderos de ganado, criadero de mula, hay hacendados, ¿no? Hay estancieros, hay una elite comercial que se dedica a ese movimiento, ¿no? Valle de Lerma se conoce como todo lo que es hoy la actual ciudad de Salta, ¿no? Y que, bueno, como decíamos, grandes estancieros son los que dominan esa región. Particularmente también debemos entender, una de las situaciones que se vive en ese momento tiene que ver con la concentración de la tierra, ¿no? Básicamente, estos grandes estancieros cada vez quieren concentrar más poder económico en cada vez más tierras, pero por el otro lado también se da una particularidad que es como un sistema de arrendamiento, ¿no? Es como que también para la llegada de nuevos pobladores y demás hay parte de la tierra que es arrendada, rentada, ¿no? Para nuevas producciones, ¿no? Arrendatario, viene de ahí, ¿no? Bueno, entonces hay una mezcla de la población,
que tiene que ver con una élite comercial, hacendada, terratenientes y demás, y por el otro lado, mestizajes, indígenas, esclavos, ¿no? Como afromestizaje, también se los conoce. Entonces hay una gran diversidad en esa población. La élite española, o por lo menos, ¿no? que maneja ese lugar, se siente un poco amenazada con la situación esta de tener como rodeada de alguna manera por toda esta diversidad de etnias, ¿no? Que es como, bueno, hay una situación, ¿no? Todavía no se puede hablar de clase, se puede hablar de casta, por ejemplo, una sociedad de casta, porque... Ring, ring. Y sí, porque obviamente no, si vos nacés esclavo, nacés indígena, nacés criollo mestizo, nunca vas a poder pertenecer a otra clase social, ¿no? Eso, ¿no? Digo, más o menos le damos un contexto de qué era lo que estaba pasando en esa región. Una economía ya es mercantilizada, ¿no? Que busca cada vez más tener concentración de la riqueza, básicamente, como decíamos, a través de la tierra. Mientras más tierra tenías, más poder económico, y eso obviamente que te da mayores bienes, ¿no? Estamos en una época de donde el capitalismo incipiente tiene que ver con esto, ¿no? Un capitalismo mercantilista, acumulación de la riqueza. Esto es, ¿no? En una situación bastante cercana a 1810. Son años en donde empiezan a haber rupturas, ¿no? Obviamente la declaración de incipiente independencia, ¿no? Bueno, la independencia llega en 1816, 1810, ¿no? Primera junta, mayo, ¿no? Es como, bueno, cortamos relaciones con España, ahora se corta el circuito comercial del Alto Perú. O sea, y sí, obviamente, ya esa situación ya se rompe directamente y empezamos en un periodo de guerras por la independencia. Bueno, uno de los problemas que tienen las guerras por la independencia es el reclutamiento de soldados, ¿no? Obviamente que para Buenos Aires tener que ir hasta el Alto Perú para luchar contra las tropas realistas, bueno, lo que más tienen que hacer es reclutar soldados, y es algo muy difícil que le lleva muchísimo tiempo y un gran problema al ejército, claro, y sí, claro, recursos, porque además se cortan, ¿no? Se cortan los impuestos, se corta como la recaudación para además invertir en un ejército central, vamos a ponerle ese nombre, pero no podemos hablar de un ejército nacional, ¿no? Pero por lo menos un ejército central que tenga que salir a pelear contra las tropas realistas. Para 1812, Martín Miguel de Güemes ya es nombrado como jefe de la vanguardia del ejército auxiliar, ¿no? Es un ejército auxiliar del ejército central que dice, bueno, tratemos de hacer que no avance el ejército realista por el Alto Perú. Esto es, a él le dan como una zona que se llama Las Canchas, que es la frontera en el Chaco paraguayo, de lo que se conoce hoy como esa zona. Como decíamos, es como tratar de pensar o de imaginarnos cómo es en ese momento, bueno, cómo se abastece un ejército, tanto propio como realista, ¿no? Bueno, los realistas se abastecen, hasta ese momento, o sea, no habían dos bandos, ¿no? Sino que hasta 1810 nunca hubo dos bandos, y de repente aparece una guerra. Bueno, los realistas, tanto los realistas como el ejército propio vendría a ser, tiene que empezar a abastecerse de alguna manera. Bueno, los realistas empiezan a confiscar ganado a estos hacendados, ¿no? Confiscar, bueno, no, si vos, no sé, si hay un estanciero que tiene 20 cabezas de ganado, bueno, ahora tiene que, este ganado tiene que ser parte del ejército, porque hay que darle de comer a los muchachos. Básicamente va por ese lugar. Esa es como una primer reacción que tiene como estos sectores. Cuando ven que los realistas empiezan a saquear la zona y la región, empiezan a tener como una reacción. Hasta ese momento, en algún momento nosotros hablamos del concepto de patria, que se identificaba con el lugar. Hasta ese momento, digo,
los salteños no veían que su patria estaba en peligro porque era como una disputa entre Buenos Aires y España. Ahora, cuando sus intereses son perjudicados o se sienten amenazados, ahí sí tienen una reacción, ¿no? Digo, cuando mi patria está en peligro. Hasta ese momento mi patria es la que se identifica con mi tierra, con el terruño. Entonces, hasta que no pasaba eso, no hubo una reacción por parte de esta zona conocida hoy como provincia de Salta o ciudad de Salta. En ese momento, ¿no? Cuando bueno, el ejército realista empieza a sentirse a confiscar bienes, a confiscar ganado y demás, ahí hay como empieza a haber una reacción y ahí es donde hay ciertos sectores en donde empiezan a cumplir otros roles dentro de estas guerras por la independencia. Empiezan a ser estos sectores hacendados, como decíamos, estancieros, comerciantes, empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta zona? Tenemos que empezar a mover un poco la situación, porque si no, estos tipos nos pasan directamente por arriba. Entonces, sí, es reclutar gente que participe del ejército que va a combatir contra los realistas. Las tropas realistas son profesionales. Ellos sí son profesionales. Ellos tienen uniforme, digo, pero acá es como que desde el cero, ¿no? Digo, las Provincias Unidas del Río de la Plata tienen que empezar con un ejército desde cero. Pero son enviados de Buenos Aires hacia lo que hoy se conoce como Salta, ¿no? Digo, pero es muy difícil formar un ejército en ese contexto. Ahora empieza como decíamos, cuando estos estancieros, comerciantes, hacendados, empiezan a ver que las tropas realistas empiezan a avanzar sobre sus intereses, que son los pastizales, el ganado, la comida, el terreno y demás, empieza a haber como una reacción. Bueno, en esa reacción hay como cierto milicias locales que empiezan a surgir. Esas milicias locales está compuesta como, decíamos, empieza a llamarse de alguna manera como paisanaje también, ¿no? Empieza... Sí, pero todavía Güemes empieza, o sea, después es conocido porque él se hace cargo de alguna manera en esa situación, ¿no? En esa situación es como que, bueno, estas milicias locales que tienen que reagruparse y más, necesitan ciertos liderazgos, ¿no? Y bueno, y es entre uno de ellos, es Güemes el que toma ese lugar, ¿no? Pero Güemes había sido, por ejemplo, parte de lo que era el ejército del norte auxiliar, que Belgrano lo expulsa de alguna manera y lo manda para otro lado. Un Belgrano que no tiene formación militar, ¿no? También hay que decirlo, lo mandaron al muere, vendría también de alguna manera, y es, avanzando varios capítulos, es San Martín el que dice, no, nosotros tenemos que tener acá un tipo, no, necesitamos un tipo que conozca el terreno, estratega. Que tenga, claro, que sea estratega, que conozca el lugar, que tenga conocimiento ante los locales, pero eso es como que, viste, avanza, o sea, es como un poquito más avanzado en el tiempo. En ese momento, como decíamos, está las tropas realistas por un lado y por el otro lado este paisanaje activo, ¿no? Que, bueno, empieza a reaccionar ante estos saqueos de las tropas realistas. Estos paisanajes está compuesto posteriormente lo que se conoce como gauchos, ¿no? Es como que de alguna manera va después cambiando ese nombre. Empiezan a tomar conciencia de que ellos tienen cierta importancia. Digo, ellos empiezan a darse cuenta que si nosotros nos organizamos, bueno, podemos defender un poco el terreno, la región, podemos ir a defender a un hacendado que le están robando el ganado, nosotros podemos ir organizándonos, podemos ir y cumplir ese rol. Es como que lo toman conciencia de esa situación, y no solamente conciencia, sino que también les da poder. Y ese poder les da poder político, porque además no solamente es un brazo armado, sino que también es como que, bueno, podemos empezar a tomar decisiones dentro de esta situación. Ahí es donde, digo, la figura de Güemes empieza a ser cada vez más importante. Primero porque hay una diferencia grande entre lo que es las decisiones que se toman desde Buenos Aires con las decisiones que se tienen que tomar
en el territorio. Es como muy alejado, están muy alejadas unas de otras, ¿no? Una cosa es lo que Buenos Aires dice, y que cuando esa información llega y esas decisiones llegan a ese lugar, es como que no, pará, esto es imposible de hacer, ¿no? De alguna manera. Es donde Güemes, que es uno de estos tipos que lleva adelante una de sus milicias, es como que empieza a encontrar diferencias con las decisiones que se toman desde Buenos Aires hasta que es destituido de esta división que tenía. Es como que lo sacan del poco poder que tenía, lo sacan por estar en contra de Buenos Aires. Básicamente va por ese lado. Y ahí él propio se proclama coronel comandante del cuerpo militar de los paisanos de la campaña de la provincia de Salta. Con ese nombre él se proclama directamente. O sea, imagínate los huevos que tenía. Como decir, acá, loco, a mí me chupa un huevo lo que diga Buenos Aires. Yo me proclamo coronel comandante del cuerpo militar de los paisanos de la campaña de la provincia de Salta. No habla de un federalismo, no habla de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no habla de un ejército central, habla de la provincia de Salta, y yo voy a defender a mis paisanos, vendría a ser, porque yo me siento parte de ese paisanaje, ¿no? Es como que eso es lo que empieza un poco a empezar a defender Güemes, y lo que además después se va sentando bases para después lo que va a ser como el resto de la región, ¿no? Para 1815, digo, nosotros arrancamos en 1810. En 1815 tiene 1000 hombres que están atrás de él y que van a muerte con Güemes. En 6 meses junta 4000 y hasta 5000. Esos son más o menos los números. O sea, imagínate, para esa época es una barbaridad. ¿Los tenían en el grupo de WhatsApp o los juntabas? Mandaba un mensaje y le decía, muchachos, nos juntamos hoy a las 3 de la tarde, y los tipos estaban ahí al pie del cañón, como se suele decir, cuando los necesita de alguna manera. O sea, dan la vida. Por Güemes dan la vida, y eso era muy difícil para, por ejemplo, le resultó muy difícil a Belgrano hacer eso. Belgrano nunca pudo tener un ejército que diga, che, muchachos, vamos para allá. ¿Por qué? Porque no tiene formación militar. San Martín sí, porque bueno, San Martín sí tuvo era un gran arengador, era un tipo que nada, que después, como dice Lito, vienen los Chacho Peñalosa, los Quiroga, Facundo Quiroga, ¿no? Digo, Rosas, tipos pero él es el que empieza a sentar las bases de esa forma de liderar, ¿no? De esa forma de y de acumular poder, ¿no? Totalmente, desde el poder militar hacia el poder político, ¿no? Es como que en ese sentido es como que es una oportunidad de ascenso político, de ascenso social, ¿no? Digo, primero te tenés que destacar dentro de lo que son el poder militar, después hacia el poder político, que es una gran herramienta que ha hecho a lo largo de la historia, digo, ¿no? Digo, Napoleón vino desde ser un militar hacia un político, ¿no? Es como que claramente va por ese lado. San Martín así lo fue también, ¿no? Roca así lo fue. Digo, Roca llega al poder político por su carrera militar, ¿no? Digo, uno puede estar de acuerdo o no, se entiende, pero son las características que tienen esos personajes. Güemes es hijo, su padre había sido tesorero de la Real Hacienda, o sea que lo que se manejaba en la provincia de Salta, ¿no? Y su padre era un tipo que tenía ciertos contactos con las fuerzas realistas. Su madre pertenecía a una familia tradicional de la provincia de Jujuy, por ejemplo, pero no era de la elite, pero sí tenían contactos, ¿no? Digo, era un tipo que tenía nombre, tenía un apellido de alguna manera, ¿no? Pero también, obviamente, no es que tenía poder político, pero sí eran como de alguna manera una familia tradicional, era un tipo conocido y demás, ¿no? Él había sido, como habíamos dicho, teniente del Ejército Auxiliar del Perú. Fue separado por Belgrano, esto lo habíamos comentado, yo estoy repasando acá mi resumen. Para 1814, este es un año importante para las guerras de la independencia, y además también para Güemes, porque bueno, son estas milicias provinciales que le empiezan a dar poder, ¿no? Y él de alguna manera entiende que puede tomar ese liderazgo y empieza de alguna manera a organizar esas milicias que decíamos anteriormente, que habían nacido como
en defensa de estos saqueos de las tropas realistas y empiezan a darse cuenta de que el ejército central no tiene gran poderío, que no es acompañado por las decisiones de la zona y que las milicias locales sí, porque conocen el territorio, porque son, digo, paisanaje, estos tipos campechanos, se sabe hablarle a sus subordinados, por decirlo de alguna manera, sabe cuáles son las decisiones y es empieza a tomar un rol de gran negociador. No es un tipo que, por ejemplo, negocia libertad a los esclavos que van a participar en sus milicias, cuáles son las necesidades y él va y busca, ¿no?, cumplir con esas necesidades. Si hay gente que se está cagando de hambre, de alguna manera va a dar todo para que sus familias tengan algo, de alguna manera. Le da bola a qué es lo que pasa en el barrio, por decirlo de alguna manera. No es un tipo con yaco poder político que es consciente de eso y que lo puede lograr. Se da cuenta que lo logra y cuando el tipo dice vamos para allá, están ahí atrás de él, ¿no? Entonces, ese liderazgo es el que tenía de alguna manera Güemes y empieza a darse cuenta de que lo puede cumplir, ¿no? Que puede hacerse cargo de esa situación de alguna manera, ¿no? Esto es lo que decíamos, le da lugar a los jefes locales, le da lugar a este gaucho que es parte de estas milicias, ¿no? Una vez, bueno, él es nombrado también por el Cabildo de Salta, es nombrado gobernador ya directamente de Salta, ¿no? Maneja un territorio muy amplio y el Cabildo de Salta lo nombra gobernador y tiene apoyo de los hacendados, tiene apoyo de los comerciantes, tiene apoyo de los estancieros, ¿no? Como decíamos, es nombrado como cierto protector de los gauchos, ¿no? De alguna manera, él se hace nombrar como medio, como padre, como protector, le gusta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Muchas agrupaciones gauchas tienen el nombre de Güemes también. Totalmente, en Salta es un gran prócer, tuve la posibilidad de conocer la ciudad, y hay monumentos, es realmente muy reconocido en toda la zona norteña y es muy reconocido también posteriormente en lo que tiene que ver con la cultura gaucha también. Es un tipo que es muy, muy bancado por costumbrista, por la tradición, de alguna manera, ¿no? Y bueno, como decíamos, en ese momento la carrera militar da posibilidad de reconocimiento social, da posibilidad de poder político, empiezan a tener sistema de representación entre los propios, saben elegir, ¿no? De alguna manera ellos, digo, las milicias eligen a quienes van a ser sus propios representantes y él da esa posibilidad, es un gran delegador también, porque uno de los problemas que muchas veces tienen los grandes políticos, los grandes o los líderes, es no saber delegar. Y él es como que los que están abajo de él, como que les da confianza, les da ese respaldo para poder llevar a cabo un montón de cosas. Y ahí sí, como adelantaba de alguna manera Lito, esto lo de la guerra de guerrillas, guerra de montaña, también incorpora estas estrategias, porque a veces ir con gran poderío entre los españoles, de cara a cara es muy difícil, entonces incorpora estrategias, ¿por qué? Porque conoce los montes, conoce el territorio, entonces sabe cómo sorprender, sabe dónde ubicarse para esas situaciones, y San Martín es un tipo que lo apoya mucho, ¿no? Que lo banca realmente de esta manera. Para 1815, 1816, se arman escuadrones de gauchos de las milicias provinciales, forma la división de los infernales, que es lo que más se destaca o lo que más se conoce. Esto quiere decir que a sus divisiones tienen salario, tienen uniforme, sus soldados de alguna manera. Los infernales es maravilloso el uniforme que tienen, son todos rojos, gorro frigio, tienen como una babucha roja, es uno de los uniformes bellísimos. Totalmente, la palabra es bellísimo, es hermoso. Si uno busca ahí, quien tiene la posibilidad, los infernales de Güemes, ¿no? Así se conoció su división, es realmente maravillosa, ¿no? Breve, no quiero interrumpir ahí, pero también el nombre es elegido como... Está buscado para atemorizar también. Totalmente, ¿no? Para poner infernales de rojo. El color y el nombre. Totalmente, realmente es espectacular. Ahí me imagino que lo buscaste ahí, María, es realmente bellísimo, ¿no? Como a manera de conclusión, digo, bueno, ¿quién fue Güemes? El lunes 17 de junio
se recuerda al feriado y lo reconocemos como el feriado de Güemes. El feriado se llama, es el día por la libertad latinoamericana. Así, ese es el nombre del feriado, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que representa Güemes? Tiene que representar más ello. Mitre, gran historiador argentino, muchas veces lo hemos nombrado acá, le dio el nombre o el mote de el que defendió la frontera a Güemes. Y en ese momento, Sara Mata, quien es la historiadora las cuales nos basamos para hablar de esta cuestión, ella dice, bueno, no podemos hablar de una defensa de una frontera porque todavía no hay una frontera. Entonces no hay un territorio en donde ya se divide, no hay una frontera delimitada, entonces no podemos hablar de un defensor de la frontera, sí podemos hablar de un defensor del territorio. ¿Y qué hizo? Bancar la avanzada de los realistas. San Martín le da mucho apoyo a él, porque dice, nosotros habían sido muchas las injerencias que había querido tener el ejército central para avanzar por ahí contra los realistas. San Martín dice, nosotros por el Alto Perú es imposible, tenemos que poner un chabón ahí que nos banque, ¿no? que aguante el avance de los realistas. Mientras tanto, él se va a Mendoza, Cuyo, Chile, en barco a Perú, y ahí sí poder atacar y vencer a los realistas. O sea que es realmente una mano derecha de San Martín, lo banca un montón, han tenido posibilidad hay palabras, documentos de intercambio, documentos en donde San Martín habla excelentemente bien de Güemes y lo respalda realmente un montón. Así que, digo, para más o menos reconocerlo, bueno, Gendarmería Nacional lo tiene como un poco un baluarte, que es la fuerza que defiende las fronteras, entonces por eso está más asimilado a esto de que Güemes defendió la frontera. Digo, no hay que hablar de una frontera porque todavía no estaba delimitada, pero sí como un defensor de un territorio. Sí, y de no avance. Sí, no, pero todavía es muy incipiente hablar de nación. Ah, claro, es verdad. Es como, bueno, defendemos a los hacendados locales, ¿no? A los estancieros, a lo nuestro, a nuestra patria, ¿no? Digo, obviamente que después incorporarlo todo a un movimiento más general. Para ir... Gracias, Güemes, profe. Miguel Martín de Güemes. Queríamos aprovechar, ahí no sé si Lito tiene algo preparado. Sí, Hernán Figueroa Reyes, ¿no? Digo, un gran letrista argentino que le ha dedicado muchísimo a muchos caudillos federales, ¿no? Y en una de ellas, claramente, hay un disco